y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante, los conflictos constitucionales. Pero antes de iniciar con el tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad sobre este y otros temas muy importantes. Así que iniciamos entonces con la explicación. Los conflictos constitucionales. ¿Qué son los conflictos constitucionales? Son aquellos que ocasionan una crisis dentro del sistema constitucional de derecho, una crisis contra el Estado constitucional de derecho. De acuerdo a la filosofía de la Constitución, existen distintos tipos de conflictos. Conflictos estatales, conflictos políticos y sociales, conflictos normativos y conflictos jurídicos. Así se clasifican los conflictos de carácter constitucional. Bueno, iniciamos con los conflictos de carácter estatal. Conflictos estatales. Estos se clasifican en conflictos preconstitucionales y conflictos paraconstitucionales. ¿Qué son los conflictos preconstitucionales? Son aquellos que se suscitan en aquellos estados que no tienen una constitución estable. En aquellos países, en aquellos estados donde no hay una constitución estable y existen situaciones de fuerza que van modificando y provocando rompimientos constitucionales como revoluciones y golpes de estado, eso y derrocamiento de sistemas, eso produce conflictos preconstitucionales. ¿Por qué pre? Porque son anteriores a una estabilidad constitucional. Existen constituciones inestables o no existen un sistema constitucional sólido y por lo tanto existen movimientos de fuerzas, revoluciones, golpes de Estado, derrocamientos de sistemas gubernamentales que producen conflictos preconstitucionales, conflictos anteriores a una constitución estable. Luego existen los conflictos paraconstitucionales. Estos conflictos se producen cuando existe una constitución estable, una constitución que ya es sólida. Sin embargo, esta constitución no es completa, no tiene todos los elementos y los componentes que debe tener una constitución eminentemente garantista, lo cual produce conflictos. ¿Y cuál es este tipo de constituciones incompletas? Son aquellas constituciones que son eminentemente formales, que se circunscriben a establecer cuál es el sistema de gobierno, cómo se creen las leyes para establecer únicamente las formas del Estado. Sin embargo, no incluyen un catálogo de derechos fundamentales, no incluyen un catálogo de derechos humanos, un catálogo de derechos naturales. Entonces, esto produce un conflicto de carácter paraconstitucional. ¿Por qué? Porque puede ocasionar que haya una conflictividad en la aplicación y en la garantía de muchos o ciertos derechos fundamentales de derechos humanos, ya que la Constitución no incluye estos dentro de un catálogo. Un ejemplo de esto es la Constitución mexicana antes de la reforma del año 2011, que no tenía un catálogo de derechos fundamentales, un catálogo de derechos humanos como tal. Sin embargo, a partir del año 2011, incluye un catálogo de derechos humanos. Antes de incorporar un catálogo de derechos humanos, era una Constitución desde el punto de vista garantista incompleta, porque no incluía ese catálogo de derechos fundamentales, de derechos humanos. Pero a partir del año 2011, que incorpora ese catálogo de derechos humanos, se convierte en una Constitución completa. ¿Qué es lo que pasa con una Constitución incompleta? Que pueden suscitarse muchos conflictos respecto a la debida y efectiva garantía de ciertos derechos o de una cantidad significativa de derechos fundamentales de las personas. Otro ejemplo lo vemos en la Constitución de los Estados Unidos cuando nace en 1787. Cuando nace la Constitución de Estados Unidos en 1787 era incompleta. En 1787 era incompleta porque no tenía un catálogo de derechos humanos. Por lo tanto, tuvo que incorporarlos años después. En el año de 1791 tiene que incorporar un catálogo de derechos humanos, sus 10 primeras enmiendas, Bill of Rights, Declaración de Derechos. La Constitución de Estados Unidos era incompleta, no incluía un catálogo de derechos humanos, como no lo incluía la Constitución de la Primera República Francesa de 1791, por lo que tuvo que permitir una incorporación posterior a través de algo que le llamaron el bloque de constitucionalité, el bloque de constitucionalidad. Ellos implementaron el llamado bloque de constitucionalidad porque su constitución no tenía un catálogo de derechos humanos, a través del cual se fueran complementando ese catálogo de derechos. Lo mismo sucedió con la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos, así lo vemos entonces, en esas dos constituciones. La Constitución de la Primera República Francesa de 1791 no tenía un catálogo de derechos humanos, por lo que tuvo que permitir
el bloc de constitucionalité, el bloque de constitucionalidad para incorporar derechos fundamentales. Lo mismo sucede o sucedió con la Constitución de Estados Unidos de 1787, que no tenía incorporado el catálogo de derechos humanos, por lo cual tuvo que incorporarlos con sus 10 primeras enmiendas, su Bill of Rights o Declaración de Derechos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay constituciones incompletas que no tienen el catálogo de derechos humanos, se pueden suscitar muchos conflictos alrededor de la efectiva garantía de los derechos humanos de las personas, y eso se llaman conflictos paraconstitucionales. Sin embargo, cuando una constitución es completa, una constitución tiene la totalidad de sus componentes, incluyendo la estructura del gobierno, la forma de crear las leyes y las normas, los requisitos para emitirlas y, por supuesto, el catálogo de derechos fundamentales, tenemos una constitución completa, como es el caso de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, que entró en vigencia el 14 de enero del año de 1986. Es una constitución que tiene un amplio catálogo de derechos humanos, tiene 137 artículos regulando derechos humanos en calidad de derechos naturales. Por si fuera poco, incorpora el artículo 44 y el artículo 46 como dos cláusulas de apertura que establece el artículo 44 y el artículo 46 que se reconocen a nivel constitucional aquellos derechos humanos reconocidos en tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. Pero el artículo 44 es aún más amplio porque establece que se garantizan todos los derechos inherentes a la persona humana, aunque no estén regulados por escrito. En nuestra Constitución, los derechos fundamentales de derechos humanos tienen calidad de derechos naturales, no son derechos positivos, porque el mismo artículo 44 de la Constitución guatemalteca establece que se garantizan todos los derechos inherentes a la persona humana, aunque no estén regulados por escrito. Entonces, el catálogo de derechos humanos en la actual Constitución Política de la República de Guatemala es amplísimo, por lo cual es una constitución completa y por lo tanto no pueden haber conflictos paraconstitucionales porque existe todo un sistema de derechos humanos que permite la efectiva garantía y la optimización de la aplicación y la interpretación de estos derechos. Ahí tenemos entonces una clasificación de los conflictos constitucionales, conflictos pre y paraconstitucionales. En el caso de Guatemala no pueden haber ni pre ni paraconstitucionales porque existe una constitución completa, una constitución sólida que le da estabilidad constitucional al Estado y que tiene todos los componentes, incluyendo un catálogo efectivo de derechos humanos en calidad de derechos naturales y hasta una cláusula de apertura que reconoce y garantiza todos los derechos naturales inherentes a la persona humana bajo el paradigma de un naturalismo racional práctico kantiano. Luego tenemos los conflictos constitucionales de carácter normativo. Estos conflictos constitucionales se dan cuando ya existe una constitución plenamente válida que le da solidez y estabilidad al Estado constitucional de derecho, que es completa. Sin embargo, pueden dictarse leyes, pueden dictarse reglamentos, pueden dictarse normas, disposiciones gubernativas que puedan atentar contra la Constitución, que puedan producir tres tipos de infracción valórica: disminuir, tergiversar o restringir derechos naturales garantizados por la Constitución. Y entonces, cuando estas leyes, estas disposiciones son las que producen el conflicto, se da conflictos constitucionales de carácter normativo. Y los conflictos constitucionales de carácter normativo provienen de las leyes, provienen de las normas, que son las que están atentando contra la supremacía constitucional y que están vulnerando, conculcando o infringiendo valóricamente derechos naturales, ya sea a través de disminución, tergiversación o restricción. En este caso, entonces, las constituciones, con el caso de la Constitución de Guatemala, la actual Constitución Política de la República de Guatemala, prevé dos garantías para resolver y subsanar los conflictos constitucionales de carácter normativo, que son la inconstitucionalidad de carácter general y la inconstitucionalidad en el caso concreto. Dos garantías para resolver conflictos normativos. En el primero de los casos, cuando existen leyes que son contrarias a la Constitución erga omnes, que afectan a todos, a toda la sociedad en general. En este caso, entonces, aparece la garantía de la inconstitucionalidad de carácter general para impartir justicia constitucional con el objeto de resolver y desvanecer este conflicto constitucional normativo. Y en el caso de la inconstitucionalidad, en casos concretos, cuando existen leyes, normas, reglamentos que van a ser empleadas por jueces o que van a ser empleadas por funcionarios administrativos en casos concretos, pero que esas normas, de ser aplicadas, vulnerarían los derechos
concretos de una persona que está siendo sometida a un caso concreto. En este caso, entonces, procede la inconstitucional en el caso concreto como un tipo de control constitucional a priori. ¿Por qué? Porque el funcionario, antes de dictar la resolución, antes de resolver, antes de aplicar la norma decisoria litis, primero tiene que examinar y verificar si esa norma, eso no contrae la Constitución, si le vulneraría derechos a las personas que están siendo objeto de litigio. De tal cuenta, entonces, que ese conflicto constitucional de carácter normativo se disemina, se desvanece por medio de la aplicación de la justicia constitucional por la vía de la garantía constitucional de la inconstitucionalidad del caso concreto. Finalmente tenemos los conflictos constitucionales de carácter jurídico, y son aquellos que no son producidos por las normas, sino son producidos por los funcionarios públicos cuando dictan actos, disposiciones o resoluciones que vulneran derechos fundamentales, derechos naturales, derechos constitucionales. En este caso no son las normas, no son las leyes las que están produciendo el conflicto constitucional, sino que son actos de la administración pública, actos de funcionarios jurisdiccionales o administrativos que al dictar resoluciones o disposiciones están vulnerando derechos fundamentales, ya sea porque se están excediendo en su competencia administrativa, se están excediendo, se están desviando de sus facultades o atribuciones, o están aplicando normas que son contrarias a la Constitución, y el resultado es que están provocando actos anticonstitucionales, que están provocando un conflicto constitucional de carácter jurídico que debe ser desvanecido a través de las garantías constitucionales. Otras dos garantías constitucionales que prevé nuestra actual Constitución, que es el amparo y la exhibición personal. Entonces, el amparo y la exhibición personal son las dos garantías constitucionales con las que cuenta nuestra actual Constitución para resolver, subsanar y desvanecer cualquier conflicto constitucional de carácter jurídico. Esos conflictos constitucionales de carácter jurídico que suceden, que se producen cuando funcionarios administrativos o jurisdiccionales aplican normas que son contrarias a la Constitución o que vulneran derechos fundamentales de las personas, o excediéndose de sus atribuciones o desviándose de sus competencias administrativas, actuando arbitrariamente, producen una vulneración de derechos fundamentales, están produciendo un acto anticonstitucional y están provocando en consecuencia un conflicto jurídico constitucional que debe ser resuelto por medio de dos tipos de garantías constitucionales: el amparo y la exhibición personal. La exhibición personal cuando el acto anticonstitucional se refiere únicamente a la vulneración de la libertad individual de las personas, pero para la vulneración de todos los demás derechos humanos, de todos los demás derechos constitucionales de las personas, la garantía constitucional idónea que procede es el amparo para resolver esos conflictos constitucionales de carácter jurídico. Y estas son las medidas, son los instrumentos, son las herramientas con las que la Constitución se blinda y por medio de las cuales la Constitución mantiene incólume su solidez y mantiene incólume el Estado constitucional de derecho, desvaneciendo y resolviendo cualquier conflicto constitucional que pueda producirse y restaurando el orden constitucional. Por eso es que esas garantías constitucionales, en el caso de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, se encuentran reguladas dentro del título sexto, que están reguladas con el objetivo de defender el orden constitucional, de resolver y desvanecer cualquier conflicto de carácter constitucional y restaurar el orden constitucional por medio de la impartición de la justicia constitucional a través de estas garantías constitucionales. Ven, con esto termino. No sin antes recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video para seguir recibiendo más contenido donde explico cada una de estas garantías, cada uno de sus elementos, cada uno de sus principios. En próximos videos lo estaré explicando, pero para eso suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video para que les estén llegando las notificaciones de esos próximos videos y esas próximas cápsulas que serán de mucho interés para todas y para todos. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.